Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Es un gran honor en esta hora de la tarde comenzar con otro estudio de la palabra del Señor. Pero primeramente quiero que nos elevemos en palabra de oración a nuestro Dios. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, le alabamos y le damos las gracias por el gran privilegio que tenemos de escuchar su palabra, de ser expositores de ella. Te rogamos por cada hermano, amigo, que en esta hora va a escuchar tu bendita palabra. Sea usted con nosotros en esta hora de la tarde, y como siempre te hemos pedido, oh buen Dios, guíanos como solo usted lo sabe hacer, librándonos del error y de la interpretación inadecuada de su palabra. Es a través de Jesús que oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. En esta hora, estimados hermanos y amigos, queremos hablar sobre Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y el tema que sobresale en este capítulo es un conflicto espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal siempre teniendo como cabecilla a Satanás, y las fuerzas del bien teniendo siempre a nuestro Dios, a su Hijo Jesús y a su pueblo, que siempre se esfuerzan por hacer su santa voluntad. De tal manera que este capítulo 3 es un capítulo un poquito largo, pero no demasiado. Tiene 17 versos y vamos a dividirlo en 3 secciones para un mejor entendimiento. La primera parte va a cubrir los versos 1 al 6. La segunda parte va a cubrir los versos 7 al verso 12. Y la tercera parte va a cubrir los versos 13 al 17. En la primera parte, y es importante recordar algo, que el libro de Apocalipsis se divide en 2 grandes secciones. Tenemos la sección número 1, que cubre los capítulos 1 al 11, ¿verdad? Y en esos capítulos se habla acerca de la persecución que sufrieron los cristianos y cómo ellos se enfrentaron. La segunda parte, que cubre los capítulos 12 hasta el final, se ve en sí la guerra encarnada, ¿verdad? La persecución y los grandes protagonistas actuando. Pero la victoria es de Dios y de su pueblo. Ahora en este capítulo 12, nosotros vamos a ver antes de establecerse la iglesia y después de establecerse la iglesia, y cómo los cristianos lucharon y vencieron sobre el enemigo de la iglesia. Leamos entonces los primeros 6 versículos que tienen 3 protagonistas: la mujer, el dragón y el niño varón. Repito, el dragón, la mujer y el niño varón. En estos primeros 6 versículos dice el texto sagrado: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Déjeme decirle, estimado hermano y amigo, no se sorprenda, no se asuste con el simbolismo. Aquí vamos a tratar de aclararle muchos de estos simbolismos. Es posible que no entendamos toda la gran verdad, pero lo principal, lo esencial que el cristiano, el Hijo de Dios, que lee su palabra, necesita entender, vamos a tratar de que usted lo entienda. En primer lugar, quiero decirle, y quiero que esto no se le olvide, que la base del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, se encuentra en el Antiguo Testamento. Una persona que conoce el Antiguo Testamento y sabe trazar bien la palabra de verdad, le ayudaría mucho a comprender la verdad del Nuevo Testamento. El problema de hoy en día reside en que muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento, porque dicen, bueno, ya que estamos en el Nuevo, ¿para qué voy a leer el Viejo? Y se olvidan de lo que el apóstol Pablo dijo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Así que nosotros, teniendo en base al Antiguo Testamento, y hay una regla, hermanos, una regla que el cristiano debe saber, y es que la Biblia se interpreta con ella misma. La Biblia debe ser interpretada a la luz de ella misma para evitar problemas y dificultades. El mundo actual, el mundo sectario, interpreta la Biblia a su antojo, saca un texto fuera del contexto, pasa un acontecimiento ahora mismo, ¿verdad? Y entonces toma ese acontecimiento y busca un apoyo en la palabra de Dios. Así no se estudia la Biblia. Y nosotros como evangelistas, como cristianos leales, como dijo el apóstol Pablo, ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos un compromiso. Y ese compromiso se lo dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:15, preséntate como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. La frase, usa bien la palabra de verdad con diligencia, significa traza bien, ¿verdad? La palabra de verdad. Es el deber del evangelista usar correctamente la palabra de verdad. Por lo tanto, hagamos la primera pregunta aquí, que es la importante. ¿Quién es esta mujer que está vestida con el sol, con la luna y con las estrellas? Pero mejor aún, podemos preguntar, y sería la pregunta más correcta, ¿qué representa esta mujer que contaba con la luz de toda la naturaleza? Esa sería la pregunta clave. Si tenemos esa pregunta y la podemos comprender, entonces ya vamos saliendo de muchas dudas y de muchas interpretaciones erróneas. ¿Qué dicen algunas personas acerca de esta mujer? Bueno, en primer lugar, el catolicismo dice que esta mujer representa a María. Pero es un error decir que esta mujer representa a María. Porque si entonces esta mujer representa a María, entonces esta mujer fue la que trajo a la iglesia al mundo. Por otro lado, hay quienes dicen que esta mujer representa a la iglesia en el Nuevo Testamento. Pareciera cierto, pero no es la verdad total. La otra es que esta mujer representa al remanente fiel del Antiguo Testamento. Pareciera también cierto. Pero resulta que aquí en el libro de Apocalipsis tenemos lo que se conoce como un doble simbolismo. El escritor toma una parte, como le dije, como base del Antiguo Testamento, donde allá el pueblo de Dios, el Israel material, el Israel físico, era el pueblo de Dios. Pero cuando llegamos a los tiempos de Juan, necesitamos preguntarnos cuál era el pueblo de Dios. Y entonces, como una moneda que tiene dos lugares o dos caras, ¿verdad? Es cambiada ahora. La mujer
del tiempo antiguo y la mujer del tiempo nuevo para referirse a la iglesia. Ahora, dice el escritor, ¿verdad? Él nos habla de dos grandes señales. La primera de la mujer, que estaba vestida con el sol, la luna. En otras palabras, contaba con la luz. Y la luz en la Biblia significa el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahí surge la pregunta, ¿qué nación contaba con la luz que alumbraba? ¿Qué nación contaba con el conocimiento de Dios? La respuesta es sencilla. El pueblo de Israel era ese que Dios le había hablado a ellos por medio de los patriarcas, por medio de Moisés y por medio de los profetas. Y fue a ellos que se les dijo que de ellos vendría el Cristo. Hay algo importante en el Nuevo Testamento. Jesús, conversando con la mujer samaritana, le dijo, la salvación viene de los judíos. Ahora, algo importante, esta mujer estuvo por un tiempo con la luz del conocimiento de Dios y estuvo un tiempo encinta. Eso se refiere al periodo desde Egipto hasta la venida de Cristo. Por 1500 años ese pueblo sufrió, ese pueblo fue avasallado, ese pueblo fue llevado a esclavitud y se parecía como una mujer que está encinta, bajo el sufrimiento y con deseo de dar a luz, para referirse al periodo largo que pasó el pueblo de Israel. Ahora dice, y estando en su alumbramiento, que tenía dolores de parto en su angustia, en ese momento aparece otra señal. ¿Y cuál era la otra señal? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Bueno, ya lo hemos visto, Satanás, ¿verdad? Satanás, que estaba vestido, dice, con una vestimenta escarlata. El color escarlata es rojo puro, denota sangre. Y es que Satanás ha sido homicida desde el principio, criminal, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 3 características aquí vemos inmediatamente del dragón. ¿Qué tenía el dragón? 7 cabezas. Y el número 7 es un número completo, es un número perfecto. Quiere decir que entonces Satanás, y en las cabezas ¿qué hay? Inteligencia. Quiere decir entonces que Satanás tenía inteligencia, pero no para el bien. Satanás tenía inteligencia para el mal. Y los cuernos son símbolos de poder. Satanás tenía mucho, pero mucho poder. Y tenía diademas, es decir, pero no coronas. En el texto griego no es la palabra estéfanos, que es la palabra que se utiliza para corona y para la corona de la victoria. Esa no es la palabra que se utiliza aquí para Satanás, ¿verdad? Sino un cinto que se ponía alrededor de la cabeza. Satanás tenía una aparente victoria, y es que él siempre engaña. Lo de Satanás es aparente y por eso confunde a muchos. Pero sí tenía mucho poder. Ahora ese poder se va a ver manifiesto en los versículos 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hay algo importante aquí, estimado hermano y amigo. El poder de Satanás. El cristiano no debe de dudar de ese poder. En este pasaje, los premilenialistas tienen grave problema, porque ellos todo lo quieren literalizar. Y de llegarlo a literalizar, entonces tendrían que buscar un lugar, porque Satanás está en un abismo. Y si está en un abismo, entonces ¿cómo es que su cola alcanzó hasta la tercera parte de las estrellas? Tiene que ser una cola demasiado inmensa. Pero sabemos que Satanás no tiene una cola, como hoy en día muchas madres le pintan a sus hijos a Satanás con un rabo, le pintan a Satanás con cachos. Eso es ficticio, eso no es real. Satanás es un espíritu, es una persona que se mueve, que tienta, que seduce, que engaña. Ese es Satanás. Y aquí se nos habla de su gran poder, ¿verdad? Que arrastró la tercera parte de las estrellas. Y esta tercera parte de las estrellas podía referirse
escuche bien, podía referirse a ángeles, a seres espirituales, como también podía referirse a personas del pueblo de Dios. Pero ahora usted me dirá, ¿cómo así? Bueno, Dios le dijo a Abraham que su descendencia serían como las estrellas del cielo. Y en el libro de Daniel encontramos que Antíoco IV Epífanes dice que él arrojó las estrellas del cielo y las pisoteó. Y en ese contexto se refiere a muchos judíos del pueblo de Dios que destruyó Antíoco Epífanes. Y yo me pregunto ahora, si de referirse a personas, escuche bien la pregunta, de referirse a personas, desde que este mundo fue creado hasta la venida de Jesús, ¿no ha Satanás hecho tropezar a muchos que profesaban ser hijos de Dios? ¿No has hecho Satanás tropezar a muchos que eran fieles, incluyendo líderes, incluyendo reyes del pueblo de Dios? La respuesta es afirmativa. Ha hecho caer a muchos. Satanás no tuvo temor de tentar inclusive a Jesús. Satanás le dijo a Jesús, dame a Pedro. Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Si no tuviéramos con la ayuda de Dios, entonces Satanás estuviera haciendo de la suya. Por eso el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 2, el versículo 14, nos habla acerca de la encarnación de Jesús. Y nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y ahí la importancia de la encarnación. Así que Satanás estaba furioso, estaba dispuesto a devorar este niño varón. Inclusive, el niño nació. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Déjeme decirle, estimado amigo y hermano, aún en la infancia de Jesús, usando Satanás a Herodes, porque Satanás usa a los hombres, así como Dios usa a los hombres, usando a Herodes y viéndose burlado por los magos, porque Herodes dijo, vayan y sepan del niño y tráiganme la información para que yo también vaya a adorarlo. Era mentira. Así que como se vio burlado, dio una orden para matar a todos los niños de Judea, para ver si en eso encontraba a Jesús. Pero fue burlado, porque vino el ángel y le dijo a José y a María, váyanse para Egipto. Y cuando murió Herodes, entonces el ángel le dice, ahora pueden regresar. Y el texto sagrado que estamos viendo nos dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Déjeme decirle algo importante aquí. Ese niño nació y fue arrebatado para Dios y para su trono. Algo que ha dejado perplejo a los estudiosos de la Biblia es que Juan en este capítulo no tiene como propósito hablar de la encarnación de Jesús. No tiene como propósito hablar del ministerio de Jesús. No tiene como propósito hablar de su muerte en estos momentos. Su enfoque es, ¿verdad?, la guerra espiritual que está llevando la iglesia, que es su pueblo. Ese es el punto importante de Juan. Y por eso en el versículo 6, ya hemos visto que la mujer representa a la nación hebrea. ¿Y por qué la nación hebrea? Porque fue de esa nación que vino Jesús a este mundo. Y ahora dice en el versículo 6, ¿verdad? Y fue de Jesús también, para seguir el argumento. Y de Jesús vino la iglesia. En el versículo 6 ahora nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios. Y allí la va a sustentar por 1260 días. ¿Se acuerda que le dije que la mujer representa un doble simbolismo? Ahora cambia el simbolismo. Ya no es la nación hebrea, porque ya nació Jesús. Y ya el niño ascendió a los cielos. Juan deduce, escuche bien la palabra, Juan deduce que los lectores entienden que ya él
siendo niño y ahora ascendió a los cielos. En ese lapso o en ese tramo de tiempo está su ministerio, está su muerte hasta llegar a su ascensión. Y está el establecimiento de la iglesia. Y por eso la mujer huyó al desierto. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer en el tiempo de Juan huyó al desierto? Porque el materialista tiene problemas. Y él está esperando esto para el fin del mundo. Cuando Dios venga a rescatar al Israel material. Y lo va a librar del anticristo. Llevándolo a un desierto. Error. Lo que hace Juan es que toma algo conocido del Antiguo Testamento, de cómo Dios cuidó a Israel cuando salió del desierto. Y cómo lo pudo sustentar con maná. Cómo lo pudo sustentar con codornices. Cómo lo pudo sustentar con su palabra. Y aquí dice el tiempo. Pero para el tiempo de Juan era la iglesia que necesitaba la ayuda y protección de Dios. Y la sustentará por 1260 días, que es igual a decir en el lenguaje apocalíptico 3 años y medio, que es igual a decir 42 meses. Y ahora dice el versículo, hace un cambio, ¿verdad? Hace un cambio. Satanás se ha visto burlado. Satanás se ha visto que ha perdido una batalla contra la mujer, que ha perdido una batalla contra el hijo varón, porque él ascendió a los cielos. Ahora en el versículo 7 que va hasta el 12, se cambia ahora la batalla de la tierra. Ahora va a llevarse una batalla en los cielos. ¿Y por qué a los cielos? Se deduce inmediatamente que al ascender el niño varón al cielo, Satanás va detrás de él, pero le sale al encuentro Miguel y sus ángeles. Miguel se menciona 5 veces, en la Biblia. En el libro de Daniel y en el libro de Judas. Y Miguel se le conoce como el defensor del pueblo de Dios. A eso se le conoce a Miguel, como el defensor del pueblo de Dios. Y mientras va Satanás tratando de agarrar al niño, dice el versículo 7, después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo quiero que usted entienda esto. Este capítulo nos quiere hablar de la derrota constante que Satanás sufre ante Dios, ante Cristo y ante su iglesia. Si usted está entendiendo esto, usted está logrando que su alma y que su corazón y que su mente vaya captando las verdades y que va a ser la fortaleza para su vida. En el versículo 7, regresando, ahí está Miguel. Luchaba contra el dragón. Miguel es uno de los arcángeles poderosos de Dios. Luchaba contra el dragón. Él con sus huestes y Satanás con sus huestes. Pero el versículo 8 nos da la victoria a favor de Miguel. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás ha sido desterrado de una vez por todas, para no tener más lugar. Ahora, ¿qué iba a hacer al cielo? Aquí no se está hablando de la primera vez que Satanás fue lanzado. Esa fue lanzado de una vez por todas. Aquí se deja ver que Satanás quiere usurpar un lugar. Pero ¿cuál es el lugar que él quería usurpar? Quería llegar nuevamente para desempeñar su ministerio que él siempre había tenido bajo el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es ese ministerio? El ministerio de acusar a los hijos de Dios siempre, como acusó a Job. Como lo dice el capítulo 1 de Job, que un día se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí estaba Satanás, metido entre el pueblo de Dios. Y tuvo Dios que decirle, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué dijo Satanás? No, lo que pasa es que tú le ayudas, tú lo has bendecido, etc. Y comenzó a sacar argumentos. Asimismo,
en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia y va a construir el templo, Dios llama al gobernador Zorobabel y llama al sumo sacerdote Josué para que trabajen en la construcción del nuevo templo. Y Dios quiere investir de autoridad al sumo sacerdote Josué. Josué representa al pueblo. Y dice en la visión que mientras estaba al lado de Jehová, ahí estaba Satanás para acusarlo. Y le mostró las vestiduras viles. En otras palabras, Satanás, bajo el antiguo pacto, no le preocupaba en ninguna manera sacarle los trapos sucios a un hijo de Dios y ponérselos enfrente y decirle a Dios: mira, Dios, tú quieres salvar a esa persona y mira todo lo que ha hecho. Así quería Satanás hacer con el sumo sacerdote Josué. Pero Dios le dijo: mira, vistan a Josué de vestiduras nuevas y quítenle esas vestiduras viles que tiene. Y fue así. Le quitaron esas vestiduras viles y le pusieron vestiduras nuevas. Y Dios le dijo por medio de su ángel que estaba ahí: he aquí he quitado tu pecado. La única forma que Satanás puede acusarnos es por medio de nuestros pecados. Pero Jesús vino a la cruz y murió por nosotros y derrotó a Satanás y le quitó ese poder de asumir y de ir a los cielos para acusarnos. Ahora lo que Dios ve es la sangre de su Hijo amado que nos limpia de todo pecado. Y si Él llegase a ir a los cielos para señalarnos a nosotros nuestro pecado, Dios nuestro Padre le saca inmediatamente la sangre de su Hijo amado que derramó para perdonarnos de nuestros pecados. Lo cual es muy hermoso. Ahora sigue diciendo el escritor: entonces oyó una gran voz en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado. Nótese el versículo 10. ¿A quién ha sido lanzado? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no descansaba. Si Cristo no hubiera venido a este mundo y hubiera morido por nosotros, Satanás estaría todos los días acusándote a ti, hermano, y a mí, para decirle a Dios: ellos no son dignos del cielo. Ellos no son dignos de ir a vivir contigo. Y es que Satanás nos tiene envidia, porque él estaba en los cielos. Él sabe lo hermoso que es el cielo. Él estuvo allá al lado de nuestro Dios, pero de allá fue arrojado. Y Él no quiere que nadie ni ninguno pise, y por eso trata de entretener al hombre con los placeres y con las cosas de este mundo. Y por eso los valientes renuncian a Satanás y se entregan verdaderamente a Dios. Así que en el versículo 11 es un versículo que me gusta predicar de este verso. Y Juan dice de los cristianos del primer siglo, y aprendamos de ello. Dice Juan: y ellos, hablando de los cristianos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Juan nos enseña 3 cosas para vencer al diablo. 3 cosas para vencer al diablo. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? Dice Juan: ellos le han vencido. Ellos no rehuyeron la guerra. Ellos no rehuyeron el conflicto. Ellos no rehuyeron ante la persecución. Ellos se enfrentaron porque contaban con el apoyo de nuestro Dios. Y ellos no fueron derrotados. Al contrario, dice Juan, ellos le han vencido. ¿Pero a través de qué? ¿A través de sus logros? ¿A través de sus méritos? La respuesta es no. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto es lo que se llama en hermenéutica una sinécdoque, donde se toma una parte por el todo. Porque si hay sangre, quiere decir que hay persona. Y si hay persona, hay todas las cualidades: cuerpo, mano, mente, etc. Así que ellos habían vencido, en otras palabras, por medio del sacrificio de Jesús. Y el versículo, la segunda verdad, y de la palabra del testimonio de ellos. Lo que ellos predicaban, lo que ellos vivían.
Eso era lo que dieron a conocer al mundo, de ese Cristo que se encarnó, de ese Cristo que padeció. Eso es la esencia del Evangelio. Eso es lo que el mundo necesita oír. A veces nosotros oímos decir, hablan del Evangelio, pero solamente ponen esos principios, muerte, sepultura y resurrección, y lo tienen ya como un rosario, como un credo. No, háblele de la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es ver a Jesús caminar por esas calles, hablarle a ese mundo judío que estaba en las tinieblas, hablarle de esos milagros, hablarle de esa batalla dura que él sostuvo contra Satanás, y hablarle de esa muerte tan cruel, y hablarle de esa resurrección, y hablarle de esa ascensión a los cielos, que los apóstoles fueron testigos oculares, lo vieron con sus ojos y lo predicaron al mundo. Por eso Jesús dice, prediquen el Evangelio a toda criatura. Ellos tenían claro lo que es la esencia del Evangelio de Jesús. Y por eso dice el texto, y ellos menospreciaron su vida. Sí, su vida, la vida del ser humano es preciosa, pero a ellos no le importó con su vida, con tal de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pusieron en práctica lo que dijo Jesús: el que ama su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que estos cristianos verdaderos se sentían, ¿verdad?, con mucha fuerza de anunciar este Evangelio, por lo cual alegraos cielo, dice el versículo 12, y los que moráis en ello, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros, sabiendo que tiene poco tiempo. El poco tiempo que le quedaba a Satanás eran también los 1260 días. El poco tiempo que le quedaba a Satanás eran los 42 meses. Si lo duda, lea entonces Apocalipsis 11:2, donde la santa ciudad será hollada por los gentiles. Y Satanás dice aquí, iba a descender con furia dice, sobre la tierra y sobre el mar, sobre los moradores del mundo, sobre lo que les gusta el placer, porque los hijos de Dios saben discernir. Ahora en la última parte de nuestra enseñanza dice, viene ahora la persecución contra la mujer y contra los cristianos individuales. Al verse derrotado, vamos a ver si usted ha podido captar. Primero, Satanás trata de frustrar el plan de Dios bajo el Antiguo Testamento, pero no pudo. Jesús vino al mundo y nació no solamente de una mujer judía, sino provino de la nación hebrea. Y ese niño ascendió a los cielos. Satanás trató de destruirlo, pero no pudo. Y Satanás, en su desesperación de alcanzar al niño, se encuentra con Miguel y sus ángeles y es derrotado. Y los cristianos también derrotan por causa del evangelio que predicaban. Y ahora Satanás viene de regreso con mucha furia a tratar de acabar a la mujer, que en este contexto es la iglesia. Y cuando se ve que no puede con la iglesia, entonces se va a perseguir a cristianos individuales. Escuchemos lo que dice el texto. Y cuando vio el dragón, verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Y ahora la mujer es la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Satanás viene furioso, y viene furioso contra la mujer, que para el tiempo de Juan era la iglesia. Viene con los dientes furiosos, con sus manos furiosas, con su mente diabólica. Pero Dios cuida a la mujer y le da una base que está en el Antiguo Testamento conocida para los judíos. Éxodo 19:4. Le dio las 2 alas de la gran águila. Dios así podía volar. La serpiente no puede volar. Entonces el mensaje simbólico nos está diciendo victoria. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace para que sea victorioso.
Dios le dijo al pueblo hebreo, cuando salieron de Egipto y Faraón venía persiguiéndolo, yo le di a ustedes las alas del gran águila. El águila se conoce por muchas características, y una de las características grandes es la velocidad. Ella vuela, las alturas por las cuales ella puede volar, la capacidad de volar frente a la corriente de aire y la capacidad de divisar a la presa desde una altura. Visión tiene el águila. Por eso me gusta a veces escuchar los juegos de béisbol. Cuando escucho los juegos de béisbol y a veces veo una ruleta que dice el locutor va hacia el short, y de pronto viene la persona que está de torpedero y dice el locutor y se la llevó de aire porque tiene ojos como de águila. Sí, el águila es símbolo de muchas cosas, de una visión grande, de una ave poderosa. Así se le dio a la iglesia las alas de la gran águila. Y dice el versículo 15, ¿verdad? Que viéndose burlado el dragón, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. ¿Cómo? Ahí es el simbolismo. El cómo es el simbolismo. Arrojó agua tras la mujer como un río, para que fuese arrastrada por el río. Satanás usa muchos recursos. El agua en la Biblia siempre representa, y dependiendo de dónde viene, si viene de Dios es bendición, pero esta venía de Satanás. Satanás arrojó toda clase de inmundicia para ver si podía destruir a la mujer. Un río, hermano, cuando está crecido, ¿qué trae? Basura, caballos muertos, toda clase de putrefacto, agua sucia, hojarasca. Satanás lanza contra la mujer toda clase de suciedad. Pero la mujer vuela. Y dice la Biblia, hermano, que me llama la atención en el verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios tiene recursos, hermano. Amigo que me escucha, hermano amado, Dios tiene recursos. Dice la Biblia que cuando Satanás lanzó esa corriente, la tierra abrió su boca. ¿Y sabe qué representa la tierra? La tierra representa a los inconversos. La tierra en este texto representa a los mundanos. Sí, los únicos que se atragan las cosas que Satanás presenta son los mundanos. El pueblo de Dios no se la traga, porque él sabe discernir, él sabe el origen de dónde vienen las cosas. Así que aquí Satanás lanzó algo que fue para destrucción de él mismo. Y viéndose burlado, ¿qué hizo? Verso 17, nuestro último verso. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y viendo que no podía, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es el resto de la descendencia de ella? Dice Juan, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios aquí no es como dicen los adventistas, los 10. No, esos fueron clavados en la cruz por Cristo. Ahora los mandamientos de Dios son los que están bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo y de los apóstoles. Pero el punto central aquí es, viéndose Satanás burlado, viendo que no pudo destruir a la iglesia, entonces se fue a hacer guerra individual contra los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Permíteme hacerte una conclusión en esta hora. Dijimos que el capítulo 3 lo íbamos a dividir en 3 partes, ¿verdad? La primera parte que tiene que ver con los grandes personajes, ¿verdad? El dragón, la mujer y el niño. Y en esa primera parte, Satanás es derrotado, de acuerdo al plan de Dios, por la mujer y por el niño. En la segunda parte nosotros vemos una guerra celestial, donde Satanás se enfrenta a Miguel. Y Miguel se enfrenta también con su hueste. Y Satanás es arrojado. Ya no puede acusar más a los hijos de Dios. Y en la última parte, Satanás, viéndose derrotado, va a hacer guerra contra la mujer y contra la descendencia de ella. Ellos también, tanto la iglesia como los cristianos individuales, derrotan a Satanás. Y yo quiero hacer en esta hora eco de la palabra de Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Satanás fue derrotado en los primeros siglos del cristianismo. Y hoy en día también puede ser derrotado. Porque tenemos el mismo evangelio que predicaron los apóstoles y que predicaron los cristianos del primer siglo. Lo que Dios quiere es que usted reciba ese evangelio, estimado amigo. Que usted lo crea de todo corazón. Que usted se arrepienta y que usted se bautice para el perdón de los pecados. Y a nosotros los cristianos, ¿qué quiere Dios? Que vivamos de acuerdo a las normas del evangelio. Y Satanás será una vez más derrotado. Que Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde. Oremos en esta hora. Dios de amor y de misericordia, te damos las infinitas gracias en esta tarde, porque tú eres un Dios bueno, un Dios, Padre, que nos aclaras a través de su palabra nuestras dudas y nos pones confianza en tu palabra. Yo te ruego en esta hora que bendigas a la audiencia, a nuestros amigos y hermanos, que usted sea grandemente con ellos, que bendiga, Señor, a nuestra nación, que sufre y padece, y no solamente nuestra nación, el mundo entero. Bendice, Padre Celestial, a este mundo que sufre, que llora y que tiene mucho dolor en su corazón. Pero a veces, Padre Celestial, solo usted conoce la razón por la cual estamos sufriendo. Y no somos quien para ir en contra de su voluntad. Ayúdanos a aceptar esa voluntad con humildad. Y ayúdanos a encomendar nuestras almas. Y ayúdanos a enderezar nuestros pasos, oh buen Dios. Guía a tu pueblo, Señor, a través de este mundo, a través de las dificultades que puede haber, a través de las aflicciones. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros amigos también. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan ir afianzando su fe y un día no muy lejano puedan ser parte de tu pueblo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en gran manera. Amén.